ser una de las principales fuerzas para reducir el papel del gobierno. Lo único que falta, pero que pronto se desarrollará, es un e-cash fiable, un método por el que en Internet se puedan transferir fondos de A a B sin que A conozca B ni B a A. Bitcoin, más allá de la burbuja. ¿Qué es un Bitcoin? ¿Qué es un Bitcoin? ¿Qué respalda un Bitcoin? Pones algo de tu dinero real, online y se convierte en un Bitcoin. No sé por qué lo llamamos moneda, sino que lo llaman divisas. Creo que el Bitcoin se ha convertido en un juego masivo online en que los especuladores intentan especular más que otros especuladores. Es un medio de intercambio, una clase de activo. Veo que me quitan mis dólares reales y luego me dan dinero virtual a cambio. Cena de Acción de Gracias. Mi abuela me preguntó, ¿qué demonios es esto del Bitcoin? Le dije, ¿recuerdas cuando salieron las tarjetas Visa? Estabas acostumbrada a pagar con dinero en efectivo o con un cheque y entonces apareció la Visa. Era un sistema de pago extraño que no entendías. Y ella dijo, sí lo recuerdo. Bitcoin es solo la siguiente evolución de otro sistema de pago. Bitcoin. Probablemente ya haya oído hablar de él. Las salvajes fluctuaciones de su precio han acaparado la atención de los principales medios de comunicación financieros. Pero el Bitcoin es mucho más que una inversión corriente. Bajo todo el bombo de la histeria se esconde lo que podría ser la tecnología más importante de nuestra vida. Entonces, ¿qué es exactamente? Para apreciar plenamente las características que hacen del Bitcoin una tecnología que podría cambiar el mundo, primero tenemos que entender qué es el dinero. La moneda comenzó a desarrollarse hace entre 6 y 9 mil años, una especie de medio de intercambio. La gente utilizaba algo de valor. Sin embargo, las sociedades de todo el mundo empezaron a elegir el oro y la plata como moneda principal hace unos 3.000 años, y luego hacia el 680 a.C. Se convirtieron en dinero cuando se acuñaron en monedas de igual peso. Los gobiernos empezaron a crear monedas representativas en las que uno deposita su oro y su plata, o tienen oro y plata en depósito, y sacan billetes. Básicamente son un cheque de reclamación sobre el oro, por lo que se supone que son tan buenos como el oro, ya que siempre puedes convertirlos en oro. A lo largo de la historia, los metales preciosos han sido elegidos como dinero no por decreto gubernamental, sino por sus características únicas. El oro es raro, fácilmente reconocible, manejable, duradero y divisible. Sobre todo, como el oro es difícil de encontrar y su extracción, refinamiento y acuñación requieren mucho trabajo, siempre se ha percibido como un depósito de valor. Celebración de la Conferencia Monetaria de Naciones Unidas. En Bretton Woods, New Hampshire, llegaron los delegados de 44 países aliados y asociados para la apertura de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. En la historia moderna, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, en 1944, las naciones aliadas se reunieron en la pequeña ciudad de Bretton Woods, New Hampshire. Allí redactaron un nuevo sistema financiero que estabilizaría el sistema financiero mundial una vez terminada la guerra. Con Estados Unidos a punto de entrar en una época dorada de prosperidad, el dólar estadounidense fue elegido como moneda de reserva mundial. El sistema de Bretton Woods se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia de Bretton Woods, en New Hampshire. En lugar de utilizar el oro como un medio de intercambio entre países, como ocurría con el antiguo patrón oro, se iba a utilizar el dólar. Se eligió el dólar porque entonces era tan bueno como el oro. Con este nuevo sistema, los países del mundo vincularían sus monedas a un tipo de cambio fijo con el dólar estadounidense, y dado que la mayor parte del oro del mundo se encontraba en las cámaras acorazadas de Estados Unidos, el dólar estadounidense estaría respaldado por el oro a precio fijo de $35 la onza. Esto creó un sistema en el que las monedas del mundo estaban efectivamente respaldadas por el oro a través del dólar estadounidense. 15 de agosto de 1971. He ordenado al secretario Connally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva. El sistema de Bretton Woods duró 25 años, pero en agosto de 1971 el presidente Richard Nixon convocó una conferencia de prensa de emergencia en la que anunció que los países extranjeros ya no podrían convertir sus tenencias de dólares en oro. Esta medida sorpresa se conoce como el Shock Nixon.
Con este anuncio, el presidente Nixon creó efectivamente nuestro sistema monetario actual, un sistema en el que ninguna moneda está respaldada por el oro o por algo de valor. Esto es lo que se conoce como moneda fiduciaria. La moneda fiduciaria es una moneda que no está respaldada por nada, excepto por la promesa del gobierno. La palabra fiduciaria es una palabra latina y significa básicamente la moneda que circula por la fuerza. Si la gente confía en esa moneda y si hay suficiente fuerza gubernamental, permitirá que la moneda circule durante un periodo de tiempo hasta que la gente pierda la confianza en la moneda. El dinero es un medio de intercambio y la forma en que ha evolucionado es que siempre ha tenido algo de valor intrínseco. Hasta la era moderna, cuando los políticos decidieron que ya no necesitábamos nada de valor intrínseco. Todo lo que necesitamos era un decreto político. Podemos decir que esto es dinero, que este trozo de papel es dinero. Ahora el dinero tiene una nueva característica, pero debajo de todo esto existe el mismo concepto que nadie parece cuestionar, y es que los gobiernos tienen derecho a declarar que algo sin valor es dinero y que debes aceptarlo. Ese es realmente el problema y lo sigue siendo hoy. Sin nada tangible que respalde las monedas que utilizamos hoy en día, los gobiernos de todo el mundo han podido emitir cantidades ilimitadas de nueva moneda sin restricciones. Con el advenimiento de la era digital, las monedas de todo el mundo son ahora dígitos en una base de datos bancaria global. Entonces, ¿qué es el Bitcoin? En pocas palabras, es una moneda digital muy parecida a la moneda electrónica que utilizamos hoy en día, pero también es una red de pagos que facilita la transferencia de esta nueva moneda digital de una persona a otra. El Bitcoin es un nuevo protocolo de Internet que permite la transmisión de valor a través de un canal de comunicación. Puedes pasar en ello como si pudieras enviar una moneda de oro con la misma facilidad con la que envías un correo electrónico. Puedes enviar cualquier cantidad de dinero a cualquier persona del mundo en cualquier momento. No puede ser embargado, no puede ser confiscado, no puede ser congelado. Una tecnología muy útil. Así que el Bitcoin es una moneda digital y es un sistema de pago. Es un sistema de pago del mismo modo que lo son las redes bancarias o PayPal. Todos ellos son sistemas de pago, pero también es una moneda. PayPal y los bancos utilizan el dólar como moneda. El sistema de pago de Bitcoin utiliza Bitcoins como moneda. Ambos tienen el mismo nombre. ¿Qué opina de las monedas digitales disruptivas como el Bitcoin? Si buscas la idea de que una moneda no tiene que ser algo físico, sino algo virtual, ese es el sistema que ya tenemos. Si quieres que sea, quiero una manera de hacer pagos electrónicamente, usted sabe, las tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que esta cosa se supone que debe hacer, que ya no hagamos? El Bitcoin es diferente de otras monedas fiduciarias en un par de aspectos, pero no como la gente piensa. La mayoría de la gente piensa que es diferente porque es una moneda digital, pero las monedas fiduciarias también son digitales. El dólar es una moneda digital, el euro es una moneda digital. Todas son solos unos y ceros en los bancos del mundo. No es el hecho de que el Bitcoin sea digital lo que lo hace único. Es único porque no puede ser creado de la nada. Dólares, euros, yenes. Todos pueden ser creados de la nada por personas que tienen permiso para hacerlo, que generalmente es un banco central. El Bitcoin no se puede crear de la nada, es un activo digital escaso. A diferencia del sistema bancario que utilizamos actualmente, en el que los burócratas se reúnen a puerta cerrada y determinan y regulan la oferta de nueva moneda, las matemáticas y la criptografía se utilizan para regular la creación de nuevos Bitcoins. La red Bitcoin está descentralizada, lo que significa que en lugar de que las transacciones y los saldos de las cuentas se almacenen en un ordenador o base de datos central, el libro de cuentas del Bitcoin, más conocido como blockchain o registro de transacciones, está distribuido en decenas de miles de ordenadores de todo el mundo. Había algo llamado Napster. Todos recordamos Napster. Podíamos descargar música y películas de Napster. Pero después de un tiempo se hizo tan grande y popular que el gobierno vino a cerrarlo por los derechos de autor. Se acabó Napster. Entonces alguien creó algo llamado la red BitTorrent. ¿Qué es esto? Es un software que la gente ejecuta en sus ordenadores y que permite compartir archivos. Si ejecutas el software, puedes ir a cosas como Pirate Bay, Views o BitJunkie y puedes descargar cualquier música o cualquier película que quieras. Y no pueden detenerlo porque no es una ubicación centralizada. El Bitcoin es la moneda que funciona en la BitTorrent.
La razón por la que el oro y la plata se consideraron dinero durante los últimos 4.000 años es porque costó trabajo y esfuerzo hacer esa bonita moneda. Tenían que sacarlo de la tierra y refinarlo en los crisoles, en los hornos y estamparlo en una bonita moneda. Eso requería trabajo. No tenías que confiar en nadie que hiciera su trabajo por ti. El trabajo ya estaba hecho. La prueba del trabajo del Bitcoin es lo mismo. Tienes que trabajar y resolver todos estos problemas matemáticos. Tienes que tener los chips, la electricidad y bla, bla, bla para crear un Bitcoin. Hoy cuesta unos $800 hacer un Bitcoin. Creo que el Bitcoin tiene múltiples niveles de valor intrínseco. Las propiedades como el hecho de ser inconfiscable, propiedades como resistencia a la censura de su valor y que nadie puede impedirte transferir. Más importante aún, lo que le da valor intrínseco es la capacidad productiva y la capacidad intelectual de algunos de los desarrolladores más brillantes del mundo, que han decidido trabajar en este protocolo de código abierto. Esta capacidad productiva de algunas de las mentes más brillantes que lo están construyendo es lo que realmente le da valor. Todas las transacciones de Bitcoin son verificadas criptográficamente por miles de ordenadores de la red Bitcoin. Estos potentísimos ordenadores, conocidos como mineros, gastan una enorme cantidad de energía y capacidad de procesamiento para verificar la integridad de cada transacción. Los mineros básicamente validan las transacciones. Todas estas transacciones están volando y aún no han sido formalmente examinadas por la red. Si el minero cree que las transacciones son válidas, las incluirá en el registro y pasarán a formar parte del blockchain. Con el tiempo se convierte en el registro de la verdad. Lo que esto significa es que si recibes un Bitcoin, pasan unos cuantos registros. Después de recibirlo, nadie puede quitarte ese dinero, porque los registros se han anotado en el blockchain. No pueden ser revertidos y sabes que el dinero es verdaderamente tuyo. La naturaleza descentralizada de la red Bitcoin elimina un único punto de fallo y hace imposible que sea hackeada o que se cierre. Las transacciones de Bitcoin se transmiten de igual a igual, sin necesidad de una tercera parte, lo que significa que el usuario tiene el control total de su dinero. Es imposible que lo cierren, es lo bonito. No hay un lugar de Bitcoins, no se puede disparar Bitcoins. No tiene centro de gravedad, no tiene sede, no se puede cerrar. La única manera de hacerlo es apagar Internet. La persona media no tiene ni idea de cómo funciona su correo electrónico, pero funciona, y eso es lo único que importa. Bitcoin es muy similar a eso, pero en cuanto a lo que haría para decirle a la gente o describirle a la gente que no conoce Bitcoin, diría que es una forma de dinero que puedes usar en tu teléfono o en tu ordenador en la era digital de hoy, donde todo el mundo está en Internet, que es mucho más rápido de enviar que la mayoría de los bancos y que al menos desde su creación en 2009 ha aumentado su valor. Para los nuevos usuarios, el funcionamiento interno de Bitcoin puede ser bastante complejo y desalentador, pero lo importante es cómo esta tecnología revolucionaria ha cambiado la forma de transferir dinero a nivel mundial. Ahora mismo, cada pago que haces a otra persona pasa por un intermediario, ya sea PayPal o un banco, o Visa o Mastercard. Y lo que es más importante, la jurisdicción gubernamental decide si te permite hacer ese pago. Ese pago puede ser detenido a mitad de camino y entonces tienes que intentar recuperar tu dinero. Con Bitcoin, nadie puede detenerlo. En el momento en que decides enviar a otra persona un valor digital, puedes enviarlo sin más. Y no hay nadie en tu camino, no hay nadie que tenga que darte permiso para pagar a otra persona dinero. Y todo lo que se necesita es una conexión a Internet. Esto tiene el potencial de desplazar la necesidad de los bancos como institución de confianza. Si tú y yo intercambiamos divisas, o ya sabes, hacemos negocios con Bitcoin, y esto va al libro de registro del blockchain, no necesitamos que un banco confirme que se trata de una transacción válida. Una de las diferencias entre Bitcoin y el sistema bancario es que no requiere de un tercero para actuar. Cuando haces un depósito en una cuenta corriente o de ahorro, estás prestando al banco tu moneda. Ellos tienen el dominio de propiedad y están obligados a devolverte el dinero algún día, pero pueden hacer lo que quieran con él y tú tienes un intermediario, un tercero.
una contraparte que tiene que actuar para que puedas recuperar tu dinero. Las criptomonedas invierten la estructura de poder. No son unas pocas personas en la cima las que controlan a un montón de personas en la base. El poder pasa al individuo. De la misma manera que Internet nivela el acceso a la información y permite a cualquier persona del mundo con una conexión a Internet aprender básicamente cualquier cosa que quiera saber y comunicarse con cualquier otra persona en la Tierra. Bitcoin hace eso con el dinero. Ahora cualquier persona en el planeta, sin importar su edad o la ubicación geográfica arbitraria en la que haya nacido, o las reglas arbitrarias de la gente que gobierna sobre ella, esa persona puede ahora relacionarse económicamente con cualquier otra persona en el mundo directamente, y eso es profundamente poderoso. No se necesita una cuenta bancaria para interactuar con Bitcoin. Usted no necesita una cuenta bancaria ahora para recibir un pago honesto de otra persona en el mundo y saber que el dinero es legítimo y bueno y no puede ser anulado. El dinero ahora no puede ser censurado. Dos personas cualesquiera pueden enviarlo entre ellas a través de Bitcoin. La criptomoneda Bitcoin ha vuelto a desafiar los detractores al superar los $18,000 hoy. Bitcoin alcanza un nuevo máximo. Tuvimos esta increíble subida en otoño yendo de vacaciones y luego hemos visto un gran retroceso. Esta es una pérdida del 30% esta semana y una pérdida del 50% en el año. El año pasado, el precio del Bitcoin subió y bajó de una forma dramática, llamando la atención de Wall Street y de la comunidad de inversores. El Bitcoin es visto ahora por el público como una clase de activo especulativo, con el que se puede comerciar, pero no se puede pasar por alto los fundamentos básicos de esta importante tecnología. El uso de Bitcoin es especialmente vital en el mundo en desarrollo, donde miles de millones de personas carecen de servicios bancarios básicos. La gente que mira el precio todo el tiempo, especialmente en las sociedades avanzadas, es en lo que se centra y piensa que el Bitcoin es una inversión únicamente y que sube y baja como una acción en función de las noticias y las expectativas. El hecho es que probablemente habrá más gente en este tipo de terceras economías. No poseen mucho, pero algo tienen, y lo poseen porque lo necesitan, no porque esperen hacerse ricos o tengan la expectativa de hacerse ricos. Necesitan protegerse tanto de las monedas fiduciarias destruidas como de los controles de capital. Cuando la gente piensa en ello como una inversión, tiene que darse cuenta de que la razón por la que Bitcoin es tan emocionante es porque es el dinero del futuro para el mundo, no porque sea algo que pueda convertirse en una gran inversión. Lo que ocurre es que ambas cosas pueden lograrse al mismo tiempo. Uno de los grandes poderes de Bitcoin o de cualquier otra criptodivisa es que, si podemos averiguar cómo baremar la tecnología, podemos resolver muchos problemas del sistema financiero. Podemos realizar transacciones entre nosotros a nivel mundial, a un coste muy bajo y de forma muy eficiente. Hay un tremendo poder de mercado y eso no tiene nada que ver con nadie en el sistema financiero. La gente quiere poder comunicarse y realizar transacciones entre sí de forma sencilla y rápida, y el hambre por hacerlo es enorme. En la actualidad, el Bitcoin se considera un activo financiero, pero a medida que la tecnología se desarrolle, la cadena de registros que impulsa el Bitcoin podrá utilizarse para verificar otras transacciones, además de las transferencias de dinero. Cada Bitcoin es divisible en una 100.000.000ª parte de un Bitcoin llamada Satoshi. Estas minúsculas fracciones de un Bitcoin pueden programarse para representar activos distintos del dinero. De este modo, la cadena de registros de Bitcoin puede utilizarse para verificar transacciones de todo tipo de artículos sin necesidad de una autoridad central. El blockchain o registro de transacciones de Bitcoin es una tremenda innovación tecnológica que permite un consenso distribuido. La gente es capaz de llegar a un acuerdo sobre el cual debe de ser el estado de este libro de contabilidad. Eso permite a la gente tener confianza sin confiar en ninguna otra parte o persona o institución. Donde quiera que necesitemos tener confianza, donde necesitemos ser capaces de verificar cuál es el estado verdadero y correcto de algo, eso tiene una aplicación para ser puesto en la blockchain de Bitcoin. Durante 6.000 años de historia documentada, siempre hemos tenido este problema cuando entablábamos un intercambio consensuado. ¿Puedo confiar en ti? Lo que está sucediendo con el Bitcoin y blockchain, la tecnología que impulsa el Bitcoin, es que ahora es posible para nosotros tener un intercambio de confianza sin esos terceros. La confianza está incorporada a través de la criptografía. Eso garantiza el intercambio de los valores.
Eso significa que esta tecnología es tan disruptiva como lo fue Internet a la publicación de información. Pero esto es disruptivo para estas 100 instituciones diferentes que realmente son el pegamento que une la sociedad. Todo desde lo mundano, como los notarios públicos, hasta la titulación de tierras, la acuñación de dinero. La votación de todo este tipo de cosas van a ser recreadas en el registro de transacciones o blockchain de una manera que finalmente vamos a ser capaces de confiar plenamente. Lo que esto significa es que lo que hemos visto que la tecnología hace a muchas industrias privadas ahora va a empezar haciéndose a una función gubernamental. Para mí lo más importante es entender las implicaciones de lo que es esto. Puedes coger 100 millones de bits de un Bitcoin. Cada bit se llama Satoshi y puedes programarlo para que sea cualquier cosa de valor. Puede representar títulos de automóviles o bienes raíces o diamantes u oro o votos y elecciones. Cualquier cosa de valor ahora puede ser digitalizada y tokenizada, puesta en blockchain, negociada y además puede ser enviada a través de Internet sin tener que pasar por un tercero de confianza. Creo que el blockchain y el Bitcoin van a cambiar el mundo. Creo que va a cambiar todo en cuanto a la protección de la identidad de las personas, permitiendo que la gente tenga propiedades. El Bitcoin es para los 2.000 millones de personas que no tienen una cuenta bancaria, los 5.000 millones de personas que no pueden demostrar que existen, no tienen título de propiedad de bienes raíces y esas cosas. Eso es lo que el Bitcoin va a cambiar más para esas personas, porque van a saltar del tercer mundo al primer mundo. Realmente va a revolucionar América Latina, África, el sudeste asiático, donde la gente puede finalmente poseer bienes raíces. Podemos tener una elección transparente que no puede ser hackeada. Imagínate, eso va a cambiar el mundo en sí mismo. Los ánimos empiezan a caldearse. Estas personas llevan ya más de 3 horas en la cola, llevando billetes que el gobierno respaldó repentinamente el martes por la noche. Dado que cualquiera puede empezar a usar Bitcoin con solo instalar una aplicación en su teléfono, el mundo en desarrollo puede usar Bitcoin para proteger su riqueza de monedas inestables y del control gubernamental. Estamos viendo que se comporta como una moneda de crisis en Venezuela, en Nigeria, en Zimbabue. Cuando estos países no pueden controlar su propia política monetaria, la gente acude al Bitcoin. El destino de la población no bancarizada o infrabancarizada ya no está en manos de gobiernos corruptos, economías centralizadas y bancos centrales. Hay una nueva opción, un plan B. Vivo en Estados Unidos y mucha gente en Estados Unidos abre sus cuentas bancarias con mucha facilidad. Tiene tarjetas de crédito, tarjetas de débito y todos ellos no sienten que haya demasiadas fricciones y puntos débiles. Pero en un país como la India hay 233 millones de personas que no están bancarizadas, que no tienen acceso a la infraestructura financiera tradicional y por eso operan de pago en efectivo a pago en efectivo. El Bitcoin ha cambiado el juego. Los individuos en esencia pueden guardarlo, pueden gastarlo, pueden transferirlo internacionalmente. Hay tantos casos de uso. En la actualidad, las transacciones con bitcoins pueden conllevar a veces una comisión importante, lo que hace que no sea adecuado su uso para pequeñas transacciones. Pero el bitcoin es un dinero programable, lo que significa que pueden integrarse en él nuevas capas y tecnologías. En un futuro próximo, uno de los desarrollos llamado Lightning Network ayudará a reducir el coste de las transacciones de bitcoin. En este momento, el bitcoin está sufriendo por ser demasiado popular. Uno de los retos que tiene Bitcoin es que cada transacción necesita potencia de cálculo para ser procesada. Actualmente, el Bitcoin puede realizar entre 4 y 7 transacciones por segundo. En el futuro, cada una de esas 4 a 7 transacciones por segundo pueden contener 1.000.000 de transacciones. Eso es lo que intentan hacer la segunda capa y Lightning. Lo hará mucho más eficiente y mucho más barato para el ciudadano medio. La integración de la red Lightning en el protocolo Bitcoin convertirá a Bitcoin en un sistema de pago rápido, barato y eficiente. Una vez implementado, tendrá enormes implicaciones para el mundo en desarrollo. Uno de los obstáculos para hacer negocios internacionales es el sistema de pago. Si aceptas tarjetas de crédito de algunos países, esos países están tan asociados al fraude que las tarifas de todas las tarjetas de crédito que aceptas se vuelven astronómicas y se vuelven prohibitivas. Algo así como el 33% de las transacciones con tarjeta de crédito que salen de África son fraudulentas.
Nadie quiere hacer negocios en África. Es demasiado arriesgado. Con el Bitcoin, sabes que los fondos son buenos. Así que como comerciante, sí, impresionante pagando con Bitcoin. Cualquier cosa que quieras, sabes que es legal para África. Eso tiene tremendas implicaciones para poder acceder a todo tipo de productos y servicios sin problemas. Entonces pueden empezar a tener derechos de propiedad. Y los derechos de propiedad son realmente lo que les va a ayudar a salir de la pobreza. Más cerca de nosotros, en el mundo digital actual, los gobiernos han empezado a eliminar el dinero en efectivo, sustituyéndolo por moneda digital. En este entorno, en el que la preocupación por la privacidad personal es muy real, Bitcoin proporciona soberanía monetaria fuera del control de la política gubernamental. Cuando tienes una situación en la que el gobierno está tratando de controlarte, no quieren que la gente tenga los medios para ocultar algo de ellos. No solo desde el punto de vista fiscal, quieren saber lo que todo el mundo está haciendo en forma de gran hermano. La forma en que veo el Bitcoin es que es la última arma monetaria que la gente nunca había tenido en la historia. Todos los gobiernos del mundo quieren dejar de usar el dinero en efectivo. Una de las razones es que en una sociedad sin efectivo no se puede salir del sistema bancario. Cuando a la gente le entra el pánico, corre a los cajeros automáticos, va al banco y saca dinero. La otra cosa es que los gobiernos están empezando a quedarse sin dinero y los gobiernos no construyen nada. Solo utilizan el dinero de otras personas. Así que están tratando a todo el mundo como un evasor de impuestos. Creo que la razón principal por la que el Bitcoin es tan popular e importante no es por su suministro finito y por ser oro. Es por las leyes contra el blanqueo de capitales que impiden que la gente haga lo que quiera con su dinero. Una de las principales funciones del gobierno es crear moneda, y Bitcoin tiene éxito solo por su potencial de ilusión o falta de supervisión. Me parece que debería ser ilegalizado. No cumple ninguna función socialmente útil. En cuanto a si el Bitcoin es ilegal o no, o si debería considerarse ilegal, el dinero en efectivo se ha utilizado para muchas más cosas ilegales que el Bitcoin a lo largo de los años, y todavía hoy se usa. El dinero en efectivo es imposible de rastrear, es fácilmente transportable, nadie sabe dónde ha estado ese dólar y cómo se ha movido de mano en mano. Es solo cuestión de hacer esa conexión definiendo a una criptodivisa como algo ya existente. Es solo una versión diferente en forma digital de algo que ha existido en nuestra sociedad y sus estructuras legales durante milenios. Bitcoin está cambiando el paradigma y desafiando el sistema financiero heredado. Recientemente, Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, fue citado calificando al Bitcoin de fraude. ¿Por qué el Bitcoin es un fraude? Esta es la razón. Los gobiernos lo primero que hacen es crear una moneda. Les gusta controlar la moneda. La controlan a través de un banco central. También les gusta saber quién la tiene, dónde está, dónde va, esperando que alguien salga perjudicado, esperando que se use para fines ilícitos. ¿Qué es algo útil? Fines ilícitos. Tienes gente como Jamie Dimon, un tipo serio llamándolo fraude. ¿Te refieres a que hubo cientos de miles de millones de dólares en valores de Jamie Dimon? Vendió al público hace una década llamándolo valores respaldados por hipotecas. ¿Él está llamando al Bitcoin fraude? ¿Va a ir a cero como fueron los valores que vendió al público? El primero fue respecto a la pregunta a un banquero si le gusta el Bitcoin o no. Es como preguntarle a un rey si le gusta la democracia. Es totalmente frustrante e insultante que personas que saben muy poco sobre lo que hacemos vean una tecnología emergente y tengan la audacia de llamarnos a todos criminales. Nosotros no somos los criminales. La maldita razón de ser de este ecosistema es que ellos son los criminales. Realmente no importa en este punto lo que él piensa. El genio está fuera de la botella. Alguien en esta sala o alguien en esta conferencia, alguien en el mundo entero va a resolver el problema con la descentralización de los préstamos y las monedas de valor estable e intercambio descentralizado. Dentro de 5 a 10 años los bancos serán cada vez menos relevantes, al igual que los teléfonos fijos. Vamos a despertar un día y vamos a estar a cargo de nuestro propio dinero. Jamie Dimon en su retiro puede ver el mundo como es y no el mundo como le gustaría que fuera.
El registro de transacciones de Bitcoin se basa en un proceso descentralizado fuera del control de una parte central. Sin embargo, con el auge de las criptomonedas como el Bitcoin, tanto los bancos centrales como los comerciales han empezado a desarrollar sus propias monedas digitales bajo la apariencia de lo que llaman tecnología blockchain. Mi gran temor es que los gobiernos adopten la tecnología de blockchain y que las monedas nacionales fiduciarias funcionen con tecnologías de blockchain y que todo el sistema monetario mundial acabe por no tener efectivo. Y en ese momento, si está centralizado y hay una entidad que maneje el registro de transacciones, podrán bloquearte si no les gusta lo que haces y podrán rastrear todo lo que haces. Cada transacción a la que vayas quedará registrada. Si no tenemos cuidado, esto tendrá la capacidad de esclavizarnos o liberarnos. Creo que el blockchain o cualquier tipo de base de datos distributiva de libro abierto tendrán un tremendo impacto en nuestro mundo. Mi temor es que se utilice para centralizar. La tecnología digital da... Onzichtbare aligners van Dr. Smile zetten jouw tanden recht. Altijd begeleid door tandartsen. Boek nu jouw info-afspraak op drsmile.nl. Jouw glimlach, jouw superpower. A un banquero la capacidad de poner un chip para cobrarte impuestos cuando quiera, de interactuar con un sistema monetario contigo físicamente y de perfeccionar los avales. Me encanta la innovación y la cuestión para todos nosotros. Es como podemos innovar y hacer que el sistema financiero sea más eficiente y hacerlo de una manera al mismo tiempo en la que distribuyamos las líneas de poder en el sistema político. El blockchain es una tecnología que es una buena tecnología. De hecho, la utilizamos. Sería útil para muchas cosas diferentes. Dios bendiga al blockchain. Las criptomonedas y las monedas digitales creo que también están bien. JP Morgan mueve $6 billones en todo el mundo cada día. No lo hacemos en efectivo, se hace digitalmente. Si lo hacemos digitalmente con registros de transacciones, que así sea, pero sigue siendo una criptomoneda en dólares. La mayoría de la gente está usando la palabra blockchain y realmente no les importa si tiene esta minería descentralizada. El gobierno solo va a tener una representación digital del dólar. Allí pueden llamarlo blockchain, pero no va a haber minería, no va a haber una descentralización. Va a ser una moneda centralizada. Si la llaman blockchain o no, es irrelevante. Todo el propósito de un blockchain es eliminar el control de una parte central. Si eres un banco central y creas un blockchain para los dólares y luego tienes una moneda de dólar, si todavía tienes el control total sobre la moneda del dólar, puedes crear la cantidad que quieras. Puedes controlar a dónde va. No tenía sentido tener un registro de transacciones en absoluto. También podrías tener una base de datos centralizada como un sistema bancario. Usar realmente los blockchains de manera significativa significa que no hay una persona a cargo y por lo tanto un banco central. Nunca crearía un blockchain o una criptomoneda que no pudiera controlar. Por eso es probable que se vuelvan redundantes, porque el mercado puede elegir qué tipo de dinero utiliza y ahora tiene la posibilidad de elegir entre una moneda digital, que puede ser controlada por las partes centrales e inflada sin límite, o una moneda digital que no puede ser controlada por ninguna parte central y que tiene una cantidad fija y no puede ser degradada. Con el tiempo, esa va a ser una elección muy obvia. El Bitcoin y el blockchain que lo sustenta son tecnologías increíblemente poderosas. En el futuro, estas tecnologías podrían utilizarse para reestructurar el sistema financiero y convertirlo en uno justo y equitativo para todos. Un sistema fuera del control de la élite bancaria. Ahora hay millones de personas que se interesan por lo que es el dinero, por la cuestión de lo que es el dinero, por lo que debería ser. Están aprendiendo, especialmente muchos jóvenes. Los metales preciosos fueron una vez dinero, luego llegó la era del papel moneda. ¿Podríamos estar entrando ahora en una edad de oro del dinero digital descentralizado? Solo el tiempo lo dirá.
El Bitcoin trata ante todo de cambiar el funcionamiento del sistema financiero del planeta. Sin embargo, el Bitcoin también es un activo financiero en sí mismo y pasa por estas burbujas, y la gente ha ganado muchos millones de dólares cuando lo compran a bajo precio y luego sube de valor. Pero eso no es realmente lo que importa en absoluto. Lo que importa es que en realidad va a cambiar todo el ecosistema del planeta, la forma en que todos los seres humanos interactúan entre sí, y eso es algo muy emocionante de lo que formar parte.